Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan presente y por streaming. El día de hoy vimos a conocer el informe Política Monetaria en el Congreso. Hemos publicado este informe, que es el primero del año. Corresponde al documento del mes de marzo, está un poco corrido al mes de abril. Y además lo presentamos, como les decía esta mañana, en la Comisión de Hacienda del Senado. Tal como le comenté en la oportunidad a los senadores, este es un informe que da cuenta de una economía que ha avanzado decididamente en la resolución de los significativos desequilibrios que presentaba años previos y de una inflación que ha tenido un rápido descenso, ubicándose en 3,6%, de acuerdo con el último dato disponible correspondiente al mes de febrero. Esta cifra evidentemente se encuentra muy lejos de los 2 dígitos que veíamos hace un año atrás y ya se ubica en un terreno mucho más cercano al 3%. Sin embargo, esto no implica que podamos dar el proceso por culminado. Si bien la inflación finalizó 2023 en niveles por debajo de lo proyectado en el informe de política monetaria anterior, esta tuvo una aceleración a inicios del presente año, con registros que superaron lo previsto y cuya evolución debemos seguir monitoreando. Dicho esto, la situación que hoy día enfrentamos es distinta de la que teníamos hace unos trimestres. Hoy nuestra economía está más balanceada, los excesos de demanda se han resuelto, la inflación está más cercana a la meta de 3%, y las expectativas de inflación se encuentran alineadas con ello. De hecho, en este informe de política monetaria prevemos un crecimiento de nuestra economía entre 2 y 3% para el año en curso, entre 1,25 y 2,25% para los 2 años siguientes. La revisión que se explica por la aceleración transitoria de la actividad en el primer trimestre tras un inicio de año más dinámico, la actividad volverá a crecer a tasas más bajas y similares a las que traía previamente. En cuanto a la inflación, el informe prevé que ésta se ubicará en 3,8% a diciembre de este año, comparada con el 2,9% estimado en diciembre 23. Esta mayor inflación está influida por la depreciación del tipo de cambio, el deterioro de los factores de costos globales en los últimos meses, incluido el precio del petróleo y la mayor inflación de inicios de año. En este contexto, el Consejo ha sido claro en señalar que, de darse la evolución proyectada de la economía, la tasa de política monetaria seguirá reduciéndose. ¿A qué ritmo y a qué magnitud? Dependerá del desarrollo macroeconómico y sus implicancias para la convergencia inflacionaria. Es necesario dejar claro que el proceso no termina en el momento en que la inflación llega a 3%, sino que lo hace cuando las condiciones macroeconómicas nos permiten sostener que la inflación se mantendrá en ese valor de forma estable. Muchas gracias y quedo ahora a disposición de las preguntas que ustedes quieran hacerme. Me parece que aquí había un leve gafe en la proyección de 2025 y 2026 entre 1,5 y 2,5%. No sé si leí exactamente ese número, pero esa es la proyección. Podemos repetirlo para efecto de las cámaras. Tenemos para este año, entonces, un crecimiento de la economía entre 2 y 3% y tenemos para los próximos 2 años un crecimiento entre 1,5 y 2,5%. Buenas tardes, Presidenta. Matthew Malinowski, de Bloomberg News. En las comunicaciones anteriores del Banco Central se hablaba que la TPM iba a llegar a su nivel neutral en la segunda mitad del año. Sin embargo, esa frase no apareció en el comunicado de la reunión de política monetaria de ayer. ¿Es posible explicar un poco por qué sacaron esa frase? ¿A qué se debe exactamente? Gracias.
Gracias. Bueno, este informe presenta parte por detallar algunos cambios, alguna información adicional que se va incorporando en el escenario y pone el énfasis, sí, en que la tasa debe seguir disminuyendo. Ese es el énfasis que tiene este comunicado. Lo que hemos visto desde el informe anterior a lo que ha sucedido ahora es una evaluación de una economía que en el mes de enero y febrero presenta algún dinamismo mayor, un dinamismo que tiene detrás de ello factores distintos, factores de oferta, factores de demanda externa y algo de impulso también. Hablamos también de ciertas sorpresas en los registros inflacionarios que, sin embargo, miramos con cuidado y vemos que detrás de ello hay factores que, proyectados hacia adelante, pueden llevar la proyección de inflación a 3,8% en diciembre, factores de baja persistencia para los cuales usualmente no es necesario un gran esfuerzo de política monetaria en la medida que tenemos un marco que nos da flexibilidad para ello, un marco, como acabo de mencionar, en el cual tenemos ya brechas cerradas, tenemos ya una inflación que está en torno al 3% y expectativas ancladas, y por lo tanto los movimientos están dominados por el ajuste que requiere esta economía que viene de un ciclo de inflación muy alto, para el cual se requirió tasas de política monetaria muy alta y que requiere seguir ajustándose entonces y llevarla a niveles compatibles con una economía que está en esas condiciones, que ya está acercándose a la inflación de 3%, que ya ha cerrado su brecha y por lo tanto debe seguir bajando las tasas de interés. Hola, Presidenta, buenas tardes. En términos generales, quisiera que hiciéramos una evaluación. Yo sé que el IPOM es lo más realista que puede dar el Banco Central desde esa perspectiva, con las cifras que se tienen. Pero si uno va un poco a la interpretación de las cifras, claramente la capacidad de crecimiento de la economía china se estrecha. Y en términos generales, a pesar de que subieron el crecimiento en el año 2024, se baja el crecimiento del 2025 y también se establece que 25-26 no se crece más allá de la capacidad de la economía en torno al 2%, que claramente no es suficiente para generar más bienestar en las personas. En este aspecto, ¿cómo podríamos calificar este IPOM en materia de perspectivas de futuro? Sobre todo considerando que, por ejemplo, la mora de las empresas de las personas se ha elevado por la falta de liquidez que hoy día tienen los hogares. Tú lo calificaste de realista, nosotros tratamos de ser siempre realistas y yo creo que ese es el esfuerzo que se hace en cada uno de los informes de política monetaria. Preguntas por dos áreas. Por el lado del crecimiento, lo que tiene este informe de política monetaria es reconocer básicamente las cifras del primer bimestre del año, los 2 primeros meses del año, en que, como he explicado recién en la pregunta anterior, tenemos 3 componentes. Tenemos algunos componentes de oferta que van a ir declinando a lo largo del año y otros de demanda externa e interna que debieran ir siendo los que lideren este proceso que está llevando la economía al crecimiento de tendencia. De hecho, el crecimiento promedio de estos 3 años, de este año y de los 2 siguientes, está en torno a lo que hemos definido como el crecimiento tendencial de nuestra economía, que es lo mismo que decir su capacidad de crecimiento. De manera que las velocidades van a ser consistentes, nuestras proyecciones son consistentes con ese crecimiento de tendencia, y es lo que le corresponde hacer a la política monetaria. La política monetaria lo que hace es suavizar los ciclos y llevarlo a esa capacidad de crecimiento de tendencia. Por el lado de la mora, que es la otra componente de la pregunta, así como reconocemos esta evolución por el lado del crecimiento, en este informe vemos un panorama algo más abierto, en que cuando miramos lo que nos dicen las cuentas nacionales sobre 2023, nos pone sobre la mesa una demanda algo más debilitada. Y este análisis de la demanda algo más debilitada se observa por el lado del consumo, una variable que tuvo un proceso de ajuste más prolongado y que es a fines de 2023 que empieza a estabilizarse. Por lo tanto, y si uno mira cifras de alta frecuencia en lo que va de este año, esa tendencia todo indica que sigue hacia adelante,
pero sigue a ese ritmo y por lo tanto reconocemos allí una debilidad en 2023. Y mirando la inversión, el otro componente de la demanda, la inversión estuvo en niveles más altos hasta el primer semestre de 2023, en que empieza a mirarse, empieza a observarse una caída más fuerte, particularmente, no exclusivamente, en maquinaria y equipo, que siendo más volátil podría estar obedeciendo una serie de factores. Por ejemplo, el último trimestre tuvimos un shock de costos de financiamiento, depreciación, etcétera. Son factores que podrían estar incidiendo. La inversión hacia adelante se recuperaría algo más lento. Vamos a empezar a ver cifras positivas, probablemente son en la segunda parte de este año. Entonces, claro, ahí hay un ciclo, el ciclo de gasto ha sido un ciclo prolongado y efectivamente por el lado del crédito estamos viendo que por una parte las tasas se están transmitiendo, la baja de tasa de política monetaria se está transmitiendo, pero para los hogares y para las firmas hay un incremento en la mora. En la medida que la tasa siga bajando, que eso se siga traspasando, que la economía recupere y se suba a este crecimiento tendencial, esos indicadores debieran irse normalizando y debiera irse fortaleciendo el consumo con un mejor mercado laboral, la inversión con mejores condiciones financieras. Elías. Sí, me gustaría, si puedo complementar esa respuesta. Además del escenario central del IPOM, el corredor de tasas tiene escenarios alternativos. En esta ocasión, esos escenarios están motivados por comportamiento distinto de la demanda interna, ¿ya? Entonces hay escenarios donde esto puede ser más dinámico, o sea, algunos de los factores que consideramos transitorios puede que sean un poco más persistentes. También tenemos un escenario donde la demanda puede ser más débil y una motivación de ese escenario, pueden haber distintas, pero una motivación es que quizás las restricciones de crédito pueden terminar afectando un poquito más a algunos sectores que impliquen un rezago del crecimiento de la actividad y por lo tanto como efecto de equilibrio general, un impacto en el mercado laboral, etcétera. Entonces, no digo que sea el escenario central, son escenarios alternativos, pero justamente el punto de la mora es un buen punto porque es una motivación de un posible escenario alternativo de mayor debilidad económica. Sí. Ya, voy yo. Presidenta, buenas tardes. Respecto, en las palabras más simples posibles, por supuesto, para Televisión Canal 13, respecto a el aumento de la proyección de la inflación, que se explica por lo que pasó durante los primeros meses del año, o hay riesgos inflacionarios que persisten en lo que queda de este 2024? Lo que tenemos en la proyección de inflación es un cambio que viene de la mano del efecto de una mayor depreciación por una parte, pero también de algunas presiones de costo. Nosotros estamos viendo que costos de transporte, costos del petróleo están y van a tener una incidencia, están presentes en esta proyección que estamos presentando para el 2024. Son factores de baja persistencia, por lo tanto van a ir declinando y eso permite que la inflación converja dentro del horizonte de política que es de 2 años. Hola, yo quería volver un poco al corredor de tasa. Quería ver si nos podían detallar un poco más en términos de valores el corredor. Y lo otro, quería hablar sobre el ritmo de recortes. Yo sé que dice que va a depender de los datos, pero quería saber si es una posibilidad, por ejemplo, pensar en pausar los recortes de tasa de política monetaria. Gracias. Como mencionaba recién, las condiciones hoy día lo que nos indican es que la tasa debe seguir bajando. Ahora, ¿cuándo, cuánto? Lo vamos a ir analizando en las distintas reuniones de política monetaria. El corredor, que tú preguntas los datos, aquí los tenemos, va indicando los márgenes dentro de los cuales, en la medida que el escenario se mantenga, podemos irnos moviendo para la toma de decisiones en cada reunión. Quizás es útil que repase algunos de los números. Esto es bien importante de hacer la aclaración de que el corredor no es un compromiso y bueno, lo hemos visto, cuando cambia el escenario, cambian las proyecciones y cambian la estrategia política monetaria. Pero los escenarios alternativos, que lo respondí hace un ratito,
describen estos bordes del corredor. Y esos bordes, como se presentan en el IPOM, son promedios trimestrales. Entonces yo ahora les menciono los números como la mensualización de esos valores trimestrales. Y tomo como punto de referencia, por ejemplo, el fin de año. Entonces, la parte más central del corredor, ese fin de año estaría en torno a 5%. Digo, remarco la palabra en torno, ya no es una cosa exacta. El borde inferior en torno a 4% y el superior en torno a 6%. Entonces, es un rango relativamente simétrico en torno a ese 5%. Es un rango relativamente amplio que permite ir tomando decisiones en la medida que las cifras van verificando cómo evoluciona el escenario y cómo se contrasta con las predicciones que estamos presentando. Presidenta, también en materia de política monetaria, el Consejo se dio cuenta de que el Banco Central no podía ser independiente de los bancos centrales internacionales, principalmente por las alzas de tasa en esta decisión de la RPM. Gracias por la pregunta. Hoy día en la mañana, en la presentación al Senado, dedicamos unos minutos a conversar del marco de política y qué es lo que hace el Banco Central para tomar las decisiones de política monetaria. Y en la oportunidad ratificamos que hemos ido construyendo un marco de política monetaria que nos ha servido para lograr reducir la inflación desde 14% hasta donde tenemos hoy día, que nos ha acompañado en distintas ocasiones complejas, la crisis financiera global, periodos de boom de los commodities, y este marco nos ha ido permitiendo conducir la política monetaria y mantener la inflación o convergerla al 3%. ¿Y qué es lo que dice ese marco de política monetaria? El objetivo de la política monetaria es la inflación, su convergencia a 3%, el instrumento es la tasa de interés y con ello nosotros nos movemos. Ahora, cuando se mueve la tasa de interés, efectivamente hay variables que responden a ello. Una de ellas es el tipo de cambio, y particularmente cuando hay ciclos diferentes entre la política monetaria de nuestro país, de Estados Unidos y de otras economías de la región, se produce movimiento y hemos visto una presión en el tipo de cambio, es en respuesta a esos factores, en respuesta a que hay incertidumbre en torno, por ejemplo, a cómo se va a seguir moviendo y qué decisiones, cuándo empieza a reducirse la tasa de interés en Estados Unidos también. En ese esquema el tipo de cambio se mueve, es flexible y así lo contempla el marco que nosotros trabajamos. ¿Qué considera este marco respecto al tipo de cambio? Bueno, el tipo de cambio tiene información que nos permite definir el escenario macroeconómico con el cual hacemos proyecciones, incide en las proyecciones de inflación, normalmente incide en las proyecciones de inflación en un periodo corto, ese es un efecto que tiende a diluirse en el marco de 2 años. Nosotros lo incorporamos en las proyecciones y en ese sentido forma parte integral del marco de decisiones que tomamos a través de sus efectos que tiene sobre la inflación. Pero el marco propiamente tal conduce la política monetaria por la tasa de interés para que la inflación llegue al 3% a 2 años, el tipo de cambio es flexible y responde y ayuda a que se den los ajustes necesarios en la economía real. Si eso produce consecuencias en la inflación, se incorporan las proyecciones y ese es el marco con que estamos trabajando y es un marco que nos permite y nos da flexibilidad para manejar nuestra política monetaria con mayores espacios, atendiendo a las necesidades de nuestro ciclo económico. Pero en ese marco, principalmente, en ese marco, hay que considerar que lo que también están haciendo los bancos centrales internacionales, principalmente por el tema del diferencial de tasa. En ese marco, la respuesta del tipo de cambio, cada vez que movemos la tasa de interés o cada vez que suceden y se mueven otras variables que hacen en otros países, que hacen que el diferencial de tasas cambie, también produce movimiento en el tipo de cambio. Ese es el efecto. Eso nos produce y nos abre un espacio de flexibilidad para que nuestra política monetaria tenga mayor espacio para atender nuestro ciclo y no tengamos que seguir literalmente el ciclo de la economía americana. De hecho, si vemos lo que ha pasado en 2023, nosotros hemos tenido periodos en que hemos bajado la tasa de interés mientras la Reserva Federal todavía la estaba subiendo, de manera que no hay una relación 1 a 1, nuestro marco nos permite ir atendiendo nuestro ciclo con mayor espacio.
Pero efectivamente tomamos en cuenta lo que hacen otros bancos centrales porque afecta el tipo de cambio, afecta las proyecciones de inflación. De hecho, en este IPOM hay proyecciones de que el tipo de cambio se va a apreciar. Y la razón no es porque vayamos a alterar lo que está en el mensaje hoy día del correo de tasas, sino que dentro de las proyecciones está implícito de que los otros países eventualmente van a empezar a bajar sus tasas y muchos de ellos no han empezado todavía, algunos han empezado pero lo han bajado menos y nosotros vamos más adelantados en ese proceso. O sea, a medida que empiecen a cerrar las brechas respecto a lo que ya se ha hecho en este país, el tipo de cambio se va a apreciar. Y eso es lo que es parte de las proyecciones de este escenario que se presentó hoy día. ¿Subestimaron los efectos del alza del tipo de cambio en las proyecciones de inflación? Y lo otro, si las proyecciones de inflación subieron al 3,8, ¿no era marcado una pausa en el proceso de baja de la TPM? Y lo otro, la inversión para este año cae 2%. ¿Eso es por qué? ¿Por lo mismo que pasó en el último trimestre del año pasado? ¿Qué es lo que cae 2%, perdón? La inversión. La inversión. No, yo no creo que hayamos tenido que pausar antes, ni veo en el tipo de cambio el efecto de las proyecciones, el efecto de lo que estamos viendo hoy día. El tipo de cambio está respondiendo a la evolución de la política monetaria nuestra, de la política monetaria en otros países. Eso, el efecto cambió, subió, han habido decisiones que se toman también en la Reserva Federal. Hemos visto en este periodo que los mercados y la Reserva Federal han ido pausando hacia adelante la evolución de su política monetaria. Esos efectos se van incorporando en el escenario, los estamos incorporando en este informe. Eso más shocks de costo asociado a costos de transporte, asociado también al precio de los combustibles, es lo que está detrás de esta revisión en las proyecciones de inflación para este año. Son shocks de baja persistencia que en cualquier circunstancia habríamos analizado de una manera muy similar en un contexto en que estamos con expectativas ancladas. Ese proceso tiene espacios para una convergencia dentro de un horizonte de 2 años, por lo tanto no es consecuencia ni es ello lo que está detrás. ¿Qué es lo que ha pasado con la inversión? La verdad es que hace pocas semanas recibimos el informe de cuentas nacionales, se revisan las cuentas nacionales, eso se hace tradicionalmente, y es en esa oportunidad que nosotros constatamos una trayectoria algo distinta de la inversión, que fue superior hasta 2023 en la primera parte, y frente a la evolución distinta del segundo semestre, revisamos cuáles son las perspectivas que la inversión tiene hacia adelante. ¿Hay alguna incidencia del tipo de cambio en maquinaria y equipo? Bueno, sí, el tipo de cambio influye en las importaciones, puede adelantarlas, puede retrasarlas, hay un efecto de eso, y en la medida que, como mencionaba recién Elías, hacia adelante tenemos una apreciación, eso también va a contribuir al desarrollo de la inversión, pero eso responde a fenómenos que están pasando acá y que están pasando afuera también, que son los que esta diferencial de tasa está incidiendo en forma importante en la respuesta del tipo de cambio. Presidenta, hay 3 medios de comunicación que están conectados online, que nos mandaron sus preguntas, el Mercurio, EMOL y Mega, y vamos a continuación a leerlas. Agradecer nuevamente las conexiones, hay cerca de 60 conectados, así que gracias por la participación. Procedo con la pregunta del Mercurio. El IPOM dice que es moderado el traspaso cambiario a precios. ¿De qué magnitud es ese traspaso y en qué medida puede incidir la nueva canasta que incluye más bienes transables? ¿Cuáles son los números del corredor de la TPM en sus bordes superior e inferior? ¿Consideran que los recortes de la tasa de la FED se iniciarían en julio e incluso en septiembre, como ya comienzan a vislumbrar en el mercado, o en junio? ¿Y de qué manera eso prolonga un periodo de inflación transitoriamente más alta en Chile por el diferencial de tasas y efectos sobre el tipo de cambio? Esas son las preguntas que mandó el Mercurio. Son hartas preguntas. Sobre, efectivamente, en razón de una demanda algo más débil, es que estamos considerando también un traspaso cambiario similar al que hemos estado observando en los trimestres previos, que es más moderado. El número exacto es... A 1 año plazo estamos utilizando un coeficiente de traspaso de 6%.
y usualmente ocupamos algo en torno a entre 10 y 12%. Entonces es más moderado el supuesto de trabajo en esta oportunidad, y eso, como decía la presidenta, tiene que ver con que bueno, ese traspaso es condicional al estado de la macroeconomía, y en el IPOM hay un recuadro que creo que es bien ilustrativo de este punto, donde tomamos la brecha usual que describe la evolución de la actividad agregada no minera de la economía y la separamos en brechas sectoriales. Y lo que muestra ese análisis es que los sectores que están ligados más al consumo de bienes han tenido brechas bastante más negativas en lo reciente. Tuvieron brechas mucho más positivas, obviamente, en el boom que tuvimos en el 2021, pero después el ajuste ha sido más significativo. Y todavía tenemos brecha negativa en esos sectores, y eso da pie a anticipar de que probablemente las empresas van a traspasar menos de lo que hacen usualmente la depresión del tipo de cambio. Por otro lado, los números del corredor también los mencionamos recién, y sobre los recortes de la Reserva Federal, lo que nosotros tenemos en el escenario central es que la Reserva Federal empieza a rebajar sus tasas en la segunda parte de este año, y por lo tanto eso empieza a modificar la diferencial de tasas también, y esa es la razón por la cual también tenemos una apreciación del tipo de cambio real gradual hacia adelante. Cualquier movimiento en el escenario central, bueno, hay que revisarlo y se va corrigiendo en cada uno de los informes. Desde MOL nos plantean dos preguntas. ¿Cuánto pesa el mayor gasto público en las perspectivas de crecimiento para este año? Y lo anterior, ¿cuánto pesa en la proyección de inflación que registró una importante alza en este IPOM? El gasto público es una información muy valiosa para la construcción de las proyecciones que nosotros hacemos, y van incorporados y tomamos las proyecciones que entrega el Ministerio de Hacienda en su informe de Finanzas Públicas. Forma parte integral del modelo, no hay un elemento diferenciado entre qué es lo que entre los componentes detrás de la cifra de inflación, pero sí, como lo dice el informe de política monetaria, los cambios en la proyección de inflación descansan en estos mayores costos que vimos por el lado del costo de transporte, del precio de los combustibles y el efecto cambiario, y eso es lo que está central detrás de este cambio de proyección. Para finalizar, de Mega nos consultan cuáles son los principales factores que explican el mayor crecimiento económico de este año. Bueno, el crecimiento de este año incorpora el efecto ya conocido de lo que sucedió en los meses de enero y de febrero. Eso ya es un dato que está incorporado y que le entrega más velocidad al crecimiento del año en curso. Vimos mencionamos que detrás de ello detectamos tres fuerzas. Una fuerza que tiene que ver más bien con sectores de oferta, por ejemplo, durante ya algunos meses, la producción hidroeléctrica dentro de energía es un factor que le entrega mayor valor agregado a la economía, pero es un factor transitorio que descansa en las lluvias que tuvimos durante el año pasado y por lo tanto va a ir diluyéndose a lo largo del año. Hay otros factores que vienen desde el sector externo. En la economía externa vemos algo de mejor crecimiento, un impulso algo mayor, particularmente por el crecimiento de Estados Unidos, y eso lo estamos observando, por ejemplo, en la mayor demanda en algunos componentes del sector industrial, celulosa, algunos componentes de ese tipo. Eso ya se perfila en esos meses y hay que ver de qué manera eso se consolida hacia adelante. Y un tercer factor que es algún mayor impulso desde los sectores de servicio, que es más genuinamente local en este proceso de ir sumándose o subiéndose al crecimiento tendencial en lo que viene. Dado eso y dado los factores más puntuales de los primeros meses, hacia adelante retomamos velocidades similares de crecimiento a las que teníamos en el informe anterior, y de allí la diferencia o el mayor crecimiento que tenemos para el presente año, que de alguna manera es un efecto base que reduce en el margen el crecimiento del próximo año, que ya va a estar creciendo a velocidades tendenciales. Para terminar, quisiera ver si es posible que me señalen cuál es la trayectoria para llegar a la tasa neutral. Es decir, en el IPOM dicen de que ya no es fin de año, sino que pasamos para el próximo. Es decir, en términos del 4%, ¿cómo lo están viendo? Lo siguiente es, ¿puede la economía chilena
pensando en la incertidumbre internacional, tener una tasa similar a la de Estados Unidos? Y lo otro es por qué el Banco Central le pone ojo al rezago en la participación laboral de las personas mayores de 55 años. Sobre la trayectoria de la tasa de política monetaria, como mencionaba en la pregunta de Matthew hace poquito rato, el foco del comunicado de la decisión del Consejo del Banco Central es manifestar con claridad que la tasa debe seguir reduciéndose porque la economía ha cerrado brecha, porque está convergiendo la inflación, estamos bastante cerca de la meta de inflación, porque las expectativas están ancladas y por lo tanto hay que avanzar a un nivel de tasa que sea congruente con ello. ¿Cómo y a qué velocidad? Bueno, tenemos el corredor y cada una de las reuniones vamos a ir analizando la velocidad a la cual eso se va a ir dando. ¿Podemos tener tasas iguales a la de la FED? Bueno, hemos tenido mayores y menores diferenciales de tasa, hemos tenido periodos en que el diferencial de tasa ha sido bastante estrecho, incluso negativo levemente, así que se puede tener. Y vamos a ver qué es lo que pasa con el diferencial de tasas, porque va a tener que ver con lo que requiere nuestro ciclo y cómo va caminando el ciclo de la economía americana. Y sobre el ojo que pusimos en el recuadro que habla del grupo de personas, de la participación laboral de las personas de más de 55 años, bueno, lo pusimos porque cuando miramos qué ha pasado con la fuerza laboral después de la pandemia, hubo 3 grupos rezagados. Uno de ellos, las mujeres, se recuperó rápidamente y hoy día está en niveles similares a los que teníamos prepandemia. Ese es un grupo que uno podría considerar que se normalizó. Los jóvenes están bastante más cerca y hay bastante más rezago en ese grupo. Y quisimos poner un foco especial donde no está la respuesta completa, pero hay un elemento que sí se destaca en el recuadro y que vale la pena considerar. El elemento es el siguiente: sabemos que en el mercado laboral todas las personas que han pasado un periodo de desempleo prolongado o que han estado fuera del trabajo por un periodo prolongado, la probabilidad de reinsertarse disminuye. Y esa disminución es mayor en la medida que las personas además tienen más edad. Entonces hay algunos elementos que pueden hacer prever que eso tenga alguna característica un poco más estructural, por lo menos respecto a las personas que vivieron ese periodo de largo desempleo post pandemia. Es uno de los elementos que nos interesaba explorar y que hay que seguir explorando. Ustedes saben que la participación laboral es importante cuando revisamos crecimiento tendencial y son elementos que hay que tener muy presentes.